Shalom. Continuamos con nuestras clases. Ahora vamos a revisar de la parasha Pinjas, que está en el capítulo 25. Continuamos leyendo, estudiando el libro de Bemidbar. Leemos en la Torah, el versículo 10. Versículo 10, vamos a llegar hasta el versículo 15. Adonai habló a Moshe para decir: Pinjas ben Elazar ben Harun HaKohen, ha vuelto atrás mi cólera de sobre los Bnei Israel al vengar mi celo en medio de ellos, y no consumí a los Bnei Israel en mi celo. Por tanto declara: he aquí que yo le otorgo mi alianza de paz, y será para él y para su descendencia después de él alianza de sacerdocio perpetuo, a cambio de que se enceló por su Dios e hizo expiación por los Bnei Israel. Y el nombre del varón israelita muerto que había sido abatido junto con la mujer midianit era Simri ben Salú, líder de la casa paterna de la tribu Shimoní, y el nombre de la mujer midianit abatida era Cosbi bat Zur. Él era jefe de nación de una casa paterna en Midian. Muy bien, para allá, Pinjas. Bueno, el relato que narra la Torah habla acerca de lo que sucedió con Pinjas. De la sección anterior de estudio estábamos hablando de la sociedad que habían hecho un rey de Moab y Midian para que los dos pudieran defenderse de la invasión que estaba haciendo a esa región el pueblo de Israel. Entonces ya sabemos que se ha convocado cierta maldición o cierto hombre para maldecir al pueblo de Israel, pero este objetivo no se logra. Entonces recurren a otra situación, una situación más humana, más carnal, que habla de el hecho de afectar la vida espiritual del pueblo de Israel. Lo hacen viviendo en una condición inmoral de pareja, y con esto se va a debilitar la santidad del pueblo de Israel, y con esto, al debilitarse el pueblo, va a poder atacarse y en un momento dado obtener la victoria. Ahora, la preocupación real de esto, aparte de que se pueda perder y por lo tanto se pierdan vidas a través de esta guerra y esta confrontación, lo más grave es esta debilitación del pueblo de Israel en cuanto a su santidad, en cuanto a su Kedushá. Esto es percibido por este hombre del cual esta parashá lleva nombre, Pinjas ben Elazar ben Harun HaKohen. Pinjas, hijo de Elazar, nieto de Harun HaKohen. ¿Ya? Este hombre se da cuenta de el grave daño que está ocurriendo en el pueblo de Israel cuando el pueblo se está asociando sexualmente con las mujeres midianit. Entonces se está debilitando espiritualmente. Akadosh Baruj Hu ha de castigar esa transgresión, y esa transgresión se castiga con la muerte, porque se está corrompiendo el alma de la persona, y el castigo pues es la muerte. Entonces Pinjas reconoce todos estos conceptos, y cuando un hombre Sibri está sosteniendo relaciones íntimas con una mujer midianí, Cosbi, una hija de un líder del pueblo midianí, entonces él los encuentra en el acto, toma una lanza y los
mata, los asesina a los dos mientras están juntos. Entonces los atraviesa sus cuerpos y con esto los mata. Ese sacrificio, dice la Torá, que llega delante de Hashem como el celo de Pinjas. Por ejemplo, nosotros entendemos muy bien este concepto del celo que Hashem exalta en la acción de Pinjas, que incluso durante nuestros rezos que tenemos en los días en que hacemos la Selijot y en el día de Yom Kippurim, mencionamos el celo de Pinjas como algo que resalta dentro de las acciones cometidas por hombres piadosos del pueblo de Israel. Se reconoce este acto, o sea, se da importancia y traemos a memoria este acontecimiento. Akadosh Baruj Hu menciona que este acto demuestra la integridad de Pinjas, el conocimiento de lo que influye en la santidad del pueblo de Israel, y entonces él tiene que hacer algo para detener lo que le está sucediendo al pueblo de Israel. Como castigo de esto viene la muerte. Entonces lo que él hace es tomar la vida de Zimri y asesinarlo, y con esto este acto queda como la expiación por todo el pueblo que ha venido a estar involucrado en esta misma situación de pecado. Akadosh Baruj Hu premia esta acción de Pinjas. Ahora, Pinjas, al ser descendiente de Aarón, o sea, era nieto, ya sabemos que Aarón y sus hijos han sido ungidos para tener la Kehuna, el sacerdocio, ¿ya? Pero Pinjas, siendo un nieto ya nacido, cuando están siendo consagrados a Aarón y sus hijos, él no entra dentro del rito de la consagración, queda al margen. Queda todavía como en duda si él puede o no pertenecer al sacerdocio. Al final de cuentas es nieto, pero no participa del rito de la consagración para la Kehuna, para el sacerdocio. Ahora, esto precisamente va a dar la oportunidad para que nosotros hoy en día conozcamos y tengamos aprendizaje de esto. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Todos tenemos un propósito en esta vida. Y Akadosh Baruj Hu crea las condiciones y las circunstancias para que nosotros tengamos claro sobre ese propósito, para que nosotros podamos cumplir con ello, demostrar que tenemos la capacidad para poder cumplir con ese rol en la vida. Ahora, Pinjas, para los demás podía haber una duda, pues no hubo consagración en él para ser sacerdote. Sin embargo, este evento demuestra que él tiene la capacidad para representar perfectamente lo que significa el sacerdocio, la Kehuna. Tomar la responsabilidad de hacer la expiación por el pecado del pueblo de Israel, pues para eso es la Kehuna. Y Akadosh Baruj Hu dice: ahora yo voy a consagrar la vida de Pinjas, la cual en un principio no pudo ser consagrada de forma física, no pudo hacerse público, porque él no es hijo sino nieto de Aarón, y los que están siendo consagrados es Aarón y sus hijos. Entonces, esta situación da la oportunidad para que Pinjas demuestre que tiene todas las condiciones para ser parte de la Kehuna, pero tiene que ser demostrado. Akadosh Baruj Hu, al no consagrarlo, da la oportunidad para que este evento sea la demostración de su consagración
y de su capacidad. Y Pinjas, sin ningún temor, demuestra quién es él. Y así cumple su propósito, y Hashem entonces permite que las circunstancias pongan de manifiesto que él tiene toda la autoridad. Akadosh Baruj Hu le dice: ahora en ti haré el sacerdocio perpetuo. O sea, finalmente esta acción que pudo demostrar Pinjas fue más relevante con respecto de los demás que vinieron a ser ungidos en la Kehuna. Pinjas tuvo la oportunidad de demostrar, o sea, de actuar su misión y su propósito y la responsabilidad que tiene en la Kehuna. A Aarón y sus hijos recibieron la consagración sin una previa demostración. En cambio, Pinjas tuvo la oportunidad de demostrar sus cualidades antes de la consagración. Esto es lo que finalmente Akadosh Baruj Hu resalta de este tema. Entonces, nosotros, ¿qué aprendemos de esto? Pues que cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Y hay circunstancias que nos permiten demostrar nuestro carácter y con esto cumplir nuestro propósito en la vida. O sea, cada cosa que sucede en la vida está planeado por Akadosh Baruj Hu para expresar nuestro carácter y a partir de él nosotros encontrar nuestro propósito. ¿Entienden? O sea, las cosas que pasan por algo y de ello debo aprender que hay un propósito para mi vida. Por eso debo salir adelante. Esto fue lo que sucedió con Pinjas y esto es lo que le sucede a cualquier hombre sobre esta tierra. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.